buenos días a todos, les agradezco su presencia en esta conferencia de prensa. También quiero agradecer a la empresa Transitions la amable invitación de la cual fui objeto para estar con ustedes el día de hoy platicando algunos aspectos interesantes sobre la salud visual infantil, como preámbulo a un interesante tema que se va a desarrollar dentro de un momento con la licenciada Trixia. Bien, soy el doctor José Luis Merino, soy miembro de la Asociación Mexicana de Oftalmología Pediátrica y nos pareció muy importante desarrollar este tema a propósito del mes del niño que estamos viviendo en este momento. Estamos muy próximos al Día del Niño, por supuesto, el 30 de abril. Bien, vamos a hablar de algunos aspectos interesantes. Bien, en primer lugar, vamos a definir algunos aspectos interesantes como lo que es la salud visual. La Organización Mundial de la Salud en la década de los 40 definió la salud como un estado de equilibrio biopsicosocial. Esto es desde luego desde hace 40, 50 años aproximadamente. Sin embargo, nosotros hemos hecho alguna complementación al respecto a lo que es la salud visual. Podemos definir la salud visual como lo siguiente. En primer lugar, en la salud visual, el niño tiene que tener una ausencia de daños morfológicos, es decir, debe haber una ausencia de daños estructurales en el globo ocular para gozar de una salud visual favorable. Esta salud visual debe estar libre de limitaciones también desde el punto de vista funcional, puesto que, por ejemplo, un globo ocular, los ojos de un niño pueden estar íntegros desde el punto de vista anatómico, sin embargo, la función visual puede estar completamente deteriorada, dando como resultado pues, una función visual, desde luego, deplorable en el paciente pediátrico. La salud visual, por supuesto, nos habla de un determinado nivel de bienestar subjetivo en el paciente, en el niño, lo cual nos determina pues, un bienestar social, lo que implica unas posibilidades de desarrollo importantes por parte del individuo, tanto social como cultural y económico. Entonces nos hemos dado a la tarea de definir la salud visual como lo acabamos de mencionar anteriormente. Es importante mencionar que más del 80% de la información visual que llega a nosotros es a través del sentido de la vista. Por supuesto, todos los órganos de los sentidos son sumamente importantes, sin embargo, la visión es un elemento, desde luego, de gran importancia. El 80% de la información llega a través de los ojos. Pero también un detalle muy importante que debemos de mencionar. Es importante mencionar que más del 40% de las causas de fracaso escolar están determinadas porque los niños tienen alteraciones en una o varias de sus habilidades visuales. Esto es muy importante porque en algunas ocasiones los papás nos llevan a sus hijos, a sus pequeñitos, cuando tienen alguna anomalía visual, o los padres sospechan que hay alguna alteración que genera que los niños no vean bien. El paciente acude con nosotros al consultorio, hacemos una exploración de la agudeza visual, la cual consiste en proyectar, digamos, al final del consultorio, una serie de letras, y cuando el niño alcanza a ver hasta la letra más pequeña que se encuentra al final del consultorio, decimos que ve bien. Sin embargo, esto no es así en muchas ocasiones. Podemos mencionar que el hecho de que un niño tenga una agudeza visual de un 20-20, que es decir, esto es un 100% de capacidad visual, esto no garantiza que otro tipo de habilidades visuales se encuentren desarrolladas favorablemente. Por ejemplo, las habilidades de enfoque, las habilidades de convergencia o divergencia, que es la capacidad de unir nuestros ojos o separar nuestros ojos, puede estar abolida, o por ejemplo la capacidad para ver en 3D puede estar completamente deteriorada, incluso en un paciente que tiene una agudeza visual de 20-20, que es un 100%. Entonces, el hecho de que un niño vea en un consultorio hasta la letra más pequeña que se le proyecta no garantiza que este niño tenga un buen rendimiento escolar. Insisto, más del 40% de las causas de fracaso escolar se han relacionado con anomalías en los ojos, anomalías en la vista. En este tenor, es importante también mencionar a ustedes que muchos niños son catalogados erróneamente con trastornos desde el punto de vista neuropsiquiátrico, con una enfermedad que se conoce con el nombre de síndrome de trastorno de déficit de la atención hiperactivo, lo cual en muchas ocasiones es incorrecto. En muchas ocasiones estos niños son erróneamente incluso medicados con algunos productos farmacológicos para corregir el supuesto trastorno de déficit de la atención, cuando realmente lo único que necesita en muchas ocasiones son anteojos, son lentes. El niño pierde atención en el pizarrón, es un niño inquieto, es un niño que comienza a molestar al compañero de junto, porque se distrae muy fácilmente, porque obviamente no tiene una buena agudeza visual o tiene alguna alteración, desde luego, en sus destrezas visuales en otra área que desde luego no se han manejado o no se han diagnosticado de manera correcta. Bien, la discapacidad visual en el mundo. La Organización Mundial de la Salud nos habla que aproximadamente hay 450 millones de personas en el mundo con discapacidad visual. Sin embargo, se ha determinado
que los errores de refracción, ¿qué es esto? La miopía, el astigmatismo, la hipermetropía, es decir, anomalías que pueden ser corregidas con lentes, con algo tan sencillo como el uso de unos anteojos o lentes de contacto en un momento dado, desde luego forman, la gran mayoría de los casos de discapacidad visual en el mundo. Es decir, más del 90% aproximadamente de los pacientes que tienen anomalías visuales en el mundo es por falta de lentes, por algo tan sencillo. Sin embargo, lamentablemente, en muchos casos no se tiene acceso, desde luego, a los lentes. Aproximadamente el 90% de la carga de la discapacidad visual, quien la lleva precisamente los países en desarrollo, por supuesto como nuestro México. Y en este tenor también es importante mencionar que el 80% de los casos de discapacidad visual pueden ser completamente tratables o curables. Y de este, por supuesto, como ya lo mencionaste hace un momento, un altísimo porcentaje es la falta de anteojos o lentes de contacto simplemente. Bien. Ahora, ¿qué pasa con nuestros niños? Se estima que en el mundo la cifra de niños menores de 15 años con discapacidad visual asciende a unos 19 millones, lo mismo que mencionábamos, pero de estos aproximadamente 12 millones no ven bien simplemente por falta de anteojos exclusivamente, situación potencialmente corregible de una manera sencilla. Bien, ¿cuáles son los principales problemas visuales en la infancia? Los podemos dividir básicamente en lo que son trastornos refractivos, trastornos funcionales y trastornos orgánicos. Dentro de los trastornos refractivos podemos hablar de algo muy común, que es la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía. Todos hemos escuchado acerca de estas anomalías refractivas. Por supuesto, la miopía se caracteriza por ser una anomalía visual en la cual los pacientes pueden ver relativamente ver bien de cerca, pero ven mal de lejos, una mala visión lejana. Los pacientes con astigmatismo tienen alteraciones tanto en visión cercana como en visión lejana, pero se caracterizan por tener una distorsión visual. Por ejemplo, las letras, las ven como si tuvieran sombra o como si tuvieran relieve, o incluso en algunos casos ven francamente doble estas letras. O los pacientes hipermétropes, los cuales se caracterizan por tener anomalías visuales, principalmente en el territorio de visión cercana. Y estos, por supuesto, estos casos son manejados, deben ser manejados con anteojos. Los trastornos funcionales. Por ejemplo, el síndrome de insuficiencia de la convergencia, el cual se caracteriza por lo siguiente. Cuando nosotros miramos de cerca, nuestros ojos tienen que hacer una convergencia, se tienen que juntar nuestros ojos. Cuando miramos de lejos, tiene que haber una divergencia, se tienen que separar. Esta convergencia y divergencia con mucha frecuencia se encuentra anormalmente desarrollada en muchos pacientes pediátricos. Un paciente que tiene síndrome de insuficiencia de la convergencia es un paciente que puede ver perfectamente al 100% las letras que se le proyectan al final del consultorio. Sin embargo, es un paciente que si lo ponemos a leer un libro o ver una computadora a unos 35 o 40 centímetros, va a tener, por supuesto, una discapacidad visual importante, puesto que sus ojos no los puede juntar, no los puede converger. Las alteraciones en los movimientos oculares sacádicos y de seguimiento también. Los movimientos oculares se dividen en dos, lo que son movimientos oculares de seguimiento, que es cuando observamos un objeto que se encuentra frente a movimiento a nuestros ojos en nuestro campo visual, o los movimientos sacádicos, que es cuando observamos un punto y después movemos nuestros ojos a otro punto de una manera rápida. En muchas ocasiones nuestros pequeñitos tienen alteraciones en movimientos sacádicos. ¿Y en qué momento del día utilizamos con frecuencia los movimientos sacádicos, particularmente en la edad escolar, particularmente en la lectoescritura? Un niño que tiene alteraciones en movimientos sacádicos no va a tener una buena lectoescritura. Y finalmente, pues los trastornos orgánicos, los cuales puede ser la conjuntivitis crónica, que puede ser infecciosa o no infecciosa, como el caso de la conjuntivitis alérgica, que es sumamente común en los pacientes pediátricos, puede generar mucha molestia, mucho escozor en los ojos y disminución transitoria en la agudeza visual. Sin embargo, lo más común es que tengamos combinaciones de todo esto. Podemos tener un niño miope con una conjuntivitis alérgica y con un síndrome de insuficiencia de la convergencia, por ejemplo. Bien. ¿Cuáles son los signos y síntomas que deben de alertar a los padres sobre el estado de salud visual de los hijos? Existen diferentes signos y síntomas, los cuales los podemos dividir en diferentes grupos de edad, lo cual vamos a ver en este momento. Bien, ¿cuáles son los signos y síntomas que deben alertar a los padres entre los 0 y los 6 años de su hijo? Esto es muy importante, ¿verdad? Porque debemos de transmitirlo esto a toda la población. Cuando después del tercer mes, ¿verdad? Que el tercer mes es el punto en el cual se considera que el niño fija la mirada y sigue estímulos visuales con cierta atención, cuando el niño no fija la mirada o se manifiesta de manera indiferente frente a los objetos que se le muestran. En un momento dado, cuando una de sus pupilas es diferente en color a la otra o diferente en tamaño respecto a la otra. La pupila es la niña del ojo, la parte oscura que se encuentra en el centro de nuestros ojos.
Cuando uno de los ojos del niño es más grande que el otro, lo cual nos puede hablar de alguna anomalía, por ejemplo, la presencia de un glaucoma congénito, que es una enfermedad en la cual la presión de los ojos se eleva, incluso in útero, desde antes de nacer, los bebés ya tienen la presión de sus ojos alta. Cuando el niño talla uno de sus ojos como si le estorbara algo también, o cuando se observe de plano una desviación de uno o de sus dos ojos, ya sea momentánea o constantemente. Estos son, digamos, los principales signos y síntomas que pueden alertar a los padres cuando sus pequeños tienen de 0 a 6 años. Pero ¿qué pasa en los pequeños mayores? Cuando el niño ya tiene de 6 a 12 años, cuando tenemos un bajo rendimiento escolar sin causa aparente, aparentemente no hay ninguna razón para la cual el niño tenga algún bajo rendimiento escolar, pero ya mencionábamos que más del 40% de las causas de fracaso escolar es debido a que los niños tienen alteraciones tanto en agudeza visual como en otras destrezas visuales. Cuando el niño es más grande, por supuesto ya puede decirnos algo. Eso puede dar un poquito de mayor información. Cuando el niño nos manifieste directamente que de plano no ve bien de lejos, es algo que definitivamente merece una atención de inmediata. Cuando los niños entrecierren los ojos para poder ver, por ejemplo, cuando el niño está viendo la televisión, que tenga que entrecerrar los ojos para poder ver a distancia. Si el niño tiene ardor, lagrimeo, dolor de cabeza, principalmente cuando realiza sus tareas o los esfuerzos visuales desde el punto de vista escolar. Cuando el niño tenga que torcer la cabeza para poder ver, o en algunas ocasiones incluso tapar uno de sus ojos para poder ver. Es una situación que debe de alertarnos de que algo no está funcionando bien en los niños, y desde luego cuando tenemos ya la presencia de un estrabismo manifiesto, que esto se caracteriza por una desviación de uno de los ojos de manera constante o intermitente, merece una atención inmediata. Entonces toda esta información es muy importante que la transmitamos a los padres de familia. Bien, ahora vamos a hablar de un aspecto muy interesante, ¿verdad? Que estoy seguro que va a ser un preámbulo muy importante para el siguiente tema que nos va a desarrollar la licenciada Trixia, que son los derechos visuales del niño. Esto es muy importante, estos derechos visuales son imperativos que se sigan. Aquí dice algo muy importante, como ustedes pueden: tengo derecho a que no se burlen de mí y a no sentirme inferior ni menospreciado por el hecho de llevar gafas o tener algún problema visual. Fíjense la importancia de esto. Tengo derecho a que si presento un problema visual de tal magnitud afecte mi nivel escolar, sea diagnosticado a tiempo. Tengo derecho a que cuando mi rendimiento escolar no sea óptimo, mis padres y maestros consideren posible alguna alteración visual como causa primaria del problema, en vez de recibir castigos en muchas ocasiones de manera injustificada. Estos son algunos de los derechos visuales del niño. Tengo derecho a recibir un tratamiento óptico oftalmológico adecuado. Tengo derecho ya sea llevar anteojos, lentes de contacto, prismas, parches, filtros especiales para mi protección y en caso necesario tratamientos médico-quirúrgicos. Un detalle muy importante, el último rubro que ven en la parte inferior: ¿cuántas veces hemos ido a la playa y hemos observado a adultos con lentes oscuros? Muchísimos, ¿no? Pero ¿cuántos niños hemos visto con lentes oscuros en la playa o lentes solares? Pocos o casi ninguno. Es muy importante que el niño proteja sus ojos del efecto nocivo de la radiación ultravioleta del sol, incluso desde edades tempranas, puesto que nos hemos percatado de un efecto acumulativo de los rayos ultravioleta a largo plazo. Un niño de 5, 6, 7 años que hoy en la playa no se protege sus ojos es un paciente que cuando tenga 50, 60 años es un buen candidato para tener una enfermedad ocular degenerativa, como una degeneración macular relacionada con la edad, en la cual la visión central se va perdiendo de manera permanente. Pues entonces tengo derecho a cuidar mis ojos de daño usando lentes fotosensibles polarizados solares, como lo hacen los mayores. Tengo derecho a recibir revisiones anuales, aún sin manifestar que es queja visual alguna. Es decir, los niños deben de acudir con su licenciado en optometría, con su profesional de salud visual o su médico oftalmólogo por lo menos una vez al año. Esto desde el tercer mes de vida, incluso sin manifestar ninguna alteración visual. Tengo derecho a disfrutar e ir contento a la escuela, al colegio, ¿verdad? Sin que un problema visual me lo permita. Tengo derecho a leer, escribir, dibujar y pintar sin esfuerzo visual que me incomode. Y tengo derecho a recibir estimulación visual desde que soy un bebé, para que mi sistema sensorial se desarrolle de manera óptima. Bien. Esta última diapositiva me parece que, digamos, conlleva toda la información de las anteriores, ¿verdad? Es una síntesis de todo lo mencionado anteriormente. Y recuerda a ti como padre de familia, cuando somos pequeños, si no vemos de un ojo, no lo decimos. Cuando somos pequeños, si con un ojo vemos peor que con el otro, tampoco lo decimos. Si desviamos un ojo, nuestro cerebro lo suprime
por lo que no nos quejamos de visión doble. Así que tú, padre de familia, tienes que estar atento. Muchas gracias.